Muy buenos días, les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en particular hoy al Salón Delia Parodi de esta Casa de Leyes, para dar inicio a la segunda y última jornada del segundo Foro Parlamentario Relaciones Internacionales y Diplomacia Parlamentaria. Vamos entonces a pasar al quinto módulo, que se trata de la Agenda de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales. Distintos temas serán analizados en este espacio, como ser tópicos interesantes de intercambio, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la sustentabilidad climática, los derechos humanos, la anticorrupción, el terrorismo, la seguridad, la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, el comercio, las inversiones y las finanzas, la agricultura, el empleo, la economía digital y la salud, entre otros temas a tratar, como decíamos, en este quinto módulo durante esta jornada de trabajo. Quien será el moderador a cargo es el señor Arturo Magaña Duplancher, es jefe de la Unidad de Estudios y Análisis Internacionales del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República de México. Señor Duplancher, bienvenido, igual que a todos ustedes, y comenzamos de esta manera. Muchas gracias, muy buen día. En efecto, el tema de hoy, o por lo menos el tema de este panel, tiene que ver con la manera en que las agendas de diplomacia parlamentaria se han complejizado y han comenzado a abordar toda índole de temas nuevos y enfoques nuevos sobre temas viejos. Creo que es muy importante tener en cuenta que hay un contexto de creciente interdependencia regional y global y por lo tanto los parlamentos cada vez más representan un actor que busca dar solución a la mayoría de los problemas, desafíos y amenazas que enfrentan las sociedades y las democracias en el hemisferio, dado que ya no pueden ser manejadas ni solucionadas por un solo país, y por tanto son a la vez transnacionales e intermésticos, es decir, en parte internacionales y en parte domésticos. Esta multiplicación de temas en la agenda también implica nuevos actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, y un proceso de acercamiento de los parlamentos con muchos otros ámbitos de acción que no necesariamente son los ámbitos de acción nacional, a veces son los ámbitos de acción subnacional, y todo el ámbito de lo que también denominamos paradiplomacia. Por tanto, si les parece, yo creo que podemos ir interviniendo. Yo les propondría que por estricto orden alfabético, dándole la palabra primero al anfitrión, y quizá bajo el hilo conductor de la pregunta de cómo valoran y visualizan cada uno de ustedes la transformación de estas agendas a través del tiempo y sobre todo en su experiencia reciente. Así que toca el turno a Argentina. Muchísimas gracias, Arturo. Quisiera presentarles a un colaborador de nuestra área, que es Mauricio Broch, que está afectado específicamente al Observatorio Agenda 2030, que vamos a elegirlo como disparador para este debate por el lado de Argentina, ya que es bastante integral con sus 19 objetivos. Quiero contar simplemente que este observatorio surge o estuvo influenciado por una visita de Ban Ki-moon, del anterior secretario general, a la Argentina, en una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, de Emilio Monzó, en la cual tuve el honor de participar y por eso puedo contar esta anécdota, en la que hizo muchísimo hincapié en el objetivo 5 de equidad de género. Sí. Eso fue en el 2016. Con posterioridad se creó el observatorio en diciembre, como van a escuchar, y en 2017 se votó una ley histórica para la Argentina, que es la que llevó la participación de la mujer en las listas de candidatos a senadores y diputados a nivel nacional de un tercio, del 33% al 50%. El año que viene, por primera vez en la historia argentina, 50% de los miembros de este Congreso van a ser mujeres. Entonces,
digo que ya estamos con efectos fuertes y muy intensos respecto a esta agenda de Naciones Unidas. Le doy la palabra a Mauricio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, específicamente la Agenda 2030 de los ODS viene a continuar un trabajo que se había plasmado desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero plantea una agenda básicamente de derechos humanos que toma como eje transversal los aspectos de género y las 3 dimensiones del desarrollo, entendida como económica, social y ambiental. Esto representa un gran desafío para los parlamentos porque la agenda les establece un rol que no estaba visualizado previamente y pretende que los parlamentarios y los parlamentos se involucren con estos 17 objetivos, las metas y los indicadores y puedan colaborar desde el rol de los poderes legislativos. Específicamente con el diseño institucional que plantea la Cámara de Diputados de la Argentina, como antecedente tiene un acuerdo histórico entre todos los bloques parlamentarios de esta casa y finalmente mediante resolución de la Cámara de Diputados, casi por unanimidad, resuelve crear este observatorio, que viene a ser una alternativa distinta a la que aparecen en las recomendaciones internacionales porque no es ni una comisión específica sobre ODS, tampoco es que alguna comisión preexistente tome los ODS como una agenda propia, sino que viene a representar una tercera alternativa de asistencia técnica a los legisladores que pueden impulsar otro tipo de estudios y análisis que sirva a los legisladores y a las legisladoras. Obviamente que nosotros tenemos una misión bastante ambiciosa dentro de la Cámara, como es implementar dentro de los mecanismos parlamentarios lo que propone la agenda. Por eso el diseño institucional pretende que todos los legisladores y las legisladoras puedan participar y razón por la cual los integrantes de este observatorio son las autoridades de las comisiones. Como ámbito estratégico aparece lo que se denomina el foro parlamentario, que está compuesto por los presidentes de bloques e interbloques de las cámaras de diputados. Y lo interesante de este diseño institucional no es solamente que está pensado para que todos los diputados y diputadas participen, sino que se monta sobre una estructura preexistente. Es decir, que no estamos inventando mecanismos parlamentarios, sino que la agenda, la implementación de la agenda está pensada que se realice en base a mecanismos que ya existen. Las recomendaciones internacionales plantean justamente establecer líneas bases o puntos de referencia inicial y desde el Observatorio y la Dirección de Diplomacia Parlamentaria realizamos una pequeña sistematización de información. En esto, siguiendo con el espíritu de la agenda, de que tiene que estar basada en datos, ¿no? Que es un aspecto muy importante. Sin datos no se pueden medir y no se pueden justamente ver los progresos que pretendemos lograr dentro del Parlamento y en la agenda en general. Lo que detectamos es que a nivel de conocimiento de los diputados y las diputadas es muy escaso. Por una parte, digamos, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la agenda es una agenda de largo plazo y los parlamentos y los parlamentarios y las parlamentarias tienen periodos más cortos que el objetivo de la agenda, con lo cual la renovación parlamentaria puede dificultar que los nuevos integrantes se pongan al día con esta agenda. Lo que se recomienda es que existan mecanismos de capacitación al ingreso de estos nuevos diputados y diputadas. En este caso, por el momento la Cámara no dispone de un mecanismo tal y estamos pensando en diseñar algo para la próxima renovación de la Cámara. En cuanto a los eventos internacionales, es muy relevante que los diputados y las diputadas puedan participar de, por ejemplo, el Foro Político de Alto Nivel,
donde el principal instrumento de seguimiento y evaluación de la agenda, de tal manera que puedan encontrar en estos ámbitos internacionales y detectar las necesidades de legislación principalmente que después deben impulsar cada uno de los legisladores en sus propios países. Por el momento es muy bajo, pero esto es esperable, dado que la agenda inicia en 2016 y nosotros justamente estamos relevando este año y esperamos que tener progresos en este sentido. En cuanto a los debates parlamentarios, entendemos que a medida que se vayan incorporando estos conceptos, los legisladores van a poder también hacer referencia a la Agenda 2030 y los ODS en sus discursos o en sus proyectos de ley, o inclusive en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. El observatorio depende de la presidencia de la Cámara, obviamente a través de la Dirección de Diplomacia Parlamentaria, y tiene también como objetivo vincular y articular con distintos ámbitos dentro de la Cámara, lo cual también exige ponernos a tono con distintas mecánicas que existen al interior de esta Cámara, pero también con otras instituciones como el Senado de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Oficina de Presupuesto del Congreso. El punto focal en el país es un órgano integrador de los ministerios que coordina la acción desde el Poder Ejecutivo, que se llama el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, obviamente la Cancillería y el Sistema de Naciones Unidas, todos con los cuales ya hemos tenido reuniones y hemos empezado a avanzar en acciones conjuntas. Para mostrar un poco algunas acciones en concretas, como una primera aproximación, empezamos a detectar los vínculos entre las leyes y la agenda legislativa con los ODS. Esto implicó un trabajo metodológico de intentar detectar con qué objetivo las leyes y los proyectos de ley hay vinculación. Se puede decir que en términos generales la vinculación es bastante amplia, aproximadamente entre un 60%, tanto las leyes como los proyectos de ley tienen vinculación con la agenda y con objetivos específicos, y acá aparecen cuestiones bastante interesantes en cuanto a qué objetivos específicos se encuentran con mayor frecuencia, y aparece el objetivo 16, que es fundamental para los parlamentos por su contribución institucional. Y tenemos también los objetivos 11 y 10 en términos de leyes. Pero me gustaría detenerme un poquito más en los proyectos de ley, donde aquí aparece claramente cómo los diputados y las diputadas están pensando en modificaciones institucionales que puedan contribuir al objetivo 16. Que justamente representa paz, justicia y instituciones sólidas. Sí. Sí, cómo no, por supuesto. Solo esto lleva 30 segundos. Les voy a mostrar una acción que es como poner los parlamentos cerca de la gente, que es una iniciativa de la Embajada de Dinamarca para un campeonato de mujeres de potrero, de chicas estudiantes de 12 a 17 años, que es entregar como premio una pelota que se las voy a mostrar. Porque ayer se la hice firmar al presidente de la Cámara. Y mientras charlamos, se las doy aquí, la van viendo y seguimos. Hay que ver. Diputados de todos los partidos políticos, ¿no? De PNV. Sí. Eso es para un torneo de chicas de 12 a 17 años que eligen cada una, son 19 equipos, cada equipo elige un objetivo, un ODS, y firman. El diputado Monzó, el presidente de la Cámara, eligió fin de la pobreza, end of poverty, pero bueno, cada equipo de mujeres elige un objetivo y compiten entre todos. Me parece que estas cosas son importantes también para acercar el Congreso a la gente.
Listo. Bueno, corresponde ahora el turno a Brasil. Sí. Buenos días. Es una iniciativa de la Cámara de Diputados muy interesante esta de un observatorio de los Objetivos 2030. Es una cosa que no existe en Brasil. Yo vuelvo a la casa con una idea muy buena para proponer para mi jefe. En relación a los, como no tenemos este tipo de trabajo en la Cámara, ese follow-up de las acciones de la Cámara sobre los objetivos del milenio, lo que puedo decir es que el objetivo 16 está en el orden del Día de Brasil, que es el combate a la corrupción. Eso sí, todos los días yo lo que veo es el presidente muy comprometido, recibiendo muchas propuestas y se comprometiendo con leyes, con debates que digan respeto al combate a la corrupción. Otra cosa que la Cámara hay es una secretaría de mujeres, la bancada femenina, que actualmente es de 54 diputadas, solo 11% de los 513, 54 diputadas en la Cámara. Muchos debates, yo acompañé una proposición que demandaría una porción de diputadas electas, porque actualmente la ley electoral de Brasil prevé que en la lista de los partidos hay que tener un número mínimo de mujeres concorriendo por las vagas en el Parlamento. Sin embargo, pocas suceden de se elegir. La mayoría hay dos perfis de diputadas, una que es de familia de tradición política y otras mujeres que vienen de lutas de igualdad de género, causas sociales que son más candentes en la sociedad brasileña. Así que es una muy buena idea seguir un observatorio de los objetivos. Creo que será una cosa muy bien, una corrida muy buena de la casa, del presidente, de la administración. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Debía haber comenzado por Alemania, si hubiera sido por estricto orden alfabético, pero quizás es momento, después de Brasil, darle la palabra bueno, yo pensaba dársela al Bundestag, ¿cierto? Pero entonces, si no, podrán ser comentarios al final, como prefiera. Adelante. Okay. Ja, das war ein weiser Ratschluss unseres mexikanischen Kollegen, weil er es mir sehr einfach macht. Ich kann mich weitgehend dem anschließen, was die Kollegin aus Brasilien kommentierend gesagt hat. Ich bin ebenfalls ausgesprochen beeindruckt davon, wie konzentriert hier im argentinischen Parlament die Fortentwicklung der Millenniumsziele der Vereinten Nationen begleitet wird. Ich muss ebenso wie die Kollegin gestehen, dass wir dies im Deutschen Bundestag nicht in dieser konzentrierten Weise tun, sondern bei uns die Begleitung dieser Ziele jeweils in den Fachausschüssen erfolgen soll. Ob es denn erfolgt, da bin ich unsicher, aber wir sind natürlich auch in einer Situation, wo wir nach den Wahlen im September eine sehr, sehr lange Phase, für uns ungewöhnlich lange Phase der Regierungsbildung gehabt haben und damit auch der Wiedereinrichtung der entsprechenden Gremien des Hauses, des Parlaments.
und insofern eben auch ein sehr langsames Starten der Arbeit der Ausschüsse gehabt haben. Wir erwarten schon, dass die Millenniumsziele auf der Agenda der Ausschüsse sind, aber wir haben eben bislang nicht eine solch konzentrierte Form des Monitorings und ja, ich kann mich nur anschließen an das, was Patricia gesagt hat. Ich denke, dass ich diese spannende Idee mit nach Hause nehmen werde. Bueno, muchas gracias. Toca el turno a Chile. Quizá podrían dividir su tiempo o más bien elegir quién podría intervenir. Jacqueline, Mariano, no sé. Juan. Ok. Muy bien, entonces quizá primero Jacqueline y después Mariano. ¿Les parece bien? Y después Juan. Magnífico. Adelante. Perdón. Repito, a nivel parlamentario, desgraciadamente no tenemos un trabajo muy acucioso. Hemos contado con el apoyo de la biblioteca. Los parlamentarios tienden a confundir los ODS con el tema ambiental y no se dan cuenta que son muchos temas. Pero el gobierno pasado hizo una comisión especial formada por el Ministerio de Desarrollo Social, Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente para evacuar un informe voluntario y solicitaron que se designara en el Parlamento puntos focales. No hubo mayor interés y yo le pedí al secretario que me designara a mí para poder tener alguna continuidad. Y efectivamente nuestro gobierno presentó un informe voluntario, pero a nivel parlamentario vamos a llevar esta idea que la encuentro muy positiva. Sí, hola, buenos días. Bueno, no puedo más que coincidir en gran medida con Jacqueline y con lo que se ha comentado antes. Creo que la iniciativa en Argentina es muy avanzada, muy bien lograda, de una propuesta de monitoreo. Alguna vez que habíamos conversado con Jacqueline a partir de la colaboración con la biblioteca, de la importancia de que el seguimiento radicara, o por lo menos tuviera una base en un componente técnico funcionarial, para evitar justamente lo que comentaba el colega respecto al cambio y a la rotación que tiene el ámbito parlamentario por los ciclos electorales. Efectivamente, si no estoy equivocado, Juan, en el Senado el punto focal fue un senador que ya no es senador. Y en la Cámara de Diputados finalmente no hubo ningún... Primero lo quiso tomar la Comisión de Medio Ambiente, luego lo que decía Jacqueline, y efectivamente se desconcentró y no se logró esa unidad. Ahora, la biblioteca, tenemos dos elementos respecto a los ODS. Por una parte, en todos los trabajos de diplomacia parlamentaria, en una buena parte por exigencia de las propias agendas y en otro por intención nuestra, tratamos de tener presente el ODS que está en juego, los ODS que están en juego cuando evacuamos antecedentes en alguna minuta o informe, etc. Y por el otro, dentro de la sección, no tan directamente vinculado a la diplomacia parlamentaria, sino a otras actividades, hubo una participación de un equipo, de unas colegas que tienen unos programas temáticos dentro de la sección, con la Cancillería se colaboró con información que se requirió para este informe, evacuar este informe voluntario nacional que Chile había ofrecido al inicio del periodo, digamos, de implementación de los ODS, en el sentido de una colaboración de la biblioteca, tanto con la Cámara de Diputados como directamente con la Cancillería. Pero efectivamente, de una mirada más general, los ODS marcan un horizonte de la agenda internacional en su conjunto y también llaman a la vinculación y a la articulación entre distintas instancias institucionales de la gobernanza global que hablábamos ayer. Y en ese sentido, y lo tiro sobre la mesa, respecto a la UIP, por ejemplo, ha tenido un rol súper destacado, pero, por ejemplo, se me ocurre que tal vez podrías articular con, por ejemplo, parlamentos regionales o asambleas regionales de manera más sistemática, tal vez lo hay y lo desconozco, porque efectivamente
dentro de los ODS y el seguimiento hay planteo de cómo estos ODS son bajados, por ejemplo, y se ha hecho a nivel Mercosur, a nivel, no sé, OEA, las distintas instancias regionales de organizaciones intergubernamentales, y en el plano parlamentario podría tener también una contraparte. Sí, aquí en la presentación del programa, junto con los ODS, que me parece extremadamente sugerente y la iniciativa argentina, pero junto con los ODS también aparece, bueno, el tema de derechos humanos, comercio, inversiones, innovación, ciencia y tecnología. Yo quiero apuntar a eso para relatar una experiencia que lleva a cabo el Parlamento chileno. Atendido que, bueno, invariablemente hay siempre nuevos desafíos, nuevos temas, agendas renovadas, y la política y los parlamentos siempre aparecen atrasados siempre vamos atrasados respecto a los nuevos desafíos que impone la sociedad. Siempre los parlamentos legislamos ex post y nunca aparecemos anticipándonos. Y es por eso que el Congreso Nacional chileno, siguiendo iniciativas que se han realizado exitosamente en Dinamarca y en Noruega, fundamentalmente creó una institución que se llama el Congreso del Futuro, que es aunar a los científicos, a los técnicos, a los investigadores en tecnología high-tech con los políticos, hacer un diálogo de ciencia y política precisamente para anticiparse a todos estos nuevos desafíos como la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la nanotecnología. Y eso se ha desarrollado en estos congresos del futuro con participación, ya van 7 versiones, se realiza una cada año en los meses de enero, con 8 premios Nobel, con importantes académicos de universidades europeas y asiáticas y norteamericanas, que entablan un diálogo muy fructífero, muy fecundo con los políticos, con los parlamentarios y con la sociedad en general, porque este Congreso es absolutamente abierto al público. De manera que relato esta iniciativa que es realmente digna de ser considerada por otros parlamentos latinoamericanos, porque a nuestro juicio y de acuerdo a la evaluación que hemos hecho y que han hecho los científicos y la gente relacionada al mundo tecnológico, ha sido extremadamente positiva, como decía. Bueno, muchas gracias. Toca el turno ahora a Ecuador, especialmente pertinente es el recordatorio que nos hace Juan sobre la importancia de los otros temas que están considerados para este panel, no solo ODS. Quizá podría Ecuador hacer una intervención sobre ese universo. Bueno, yo quería comentarles un poquito también, el tema cómo la Asamblea Nacional ha estado implementando el tema de los ODS dentro de su agenda legislativa. En junio del año pasado se aprobó una resolución por unanimidad en el Pleno de la Asamblea con carácter de vinculante, en donde es adoptar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referente obligatorio para el trabajo de la Asamblea Nacional y sus comisiones permanentes, los grupos parlamentarios y demás instancias administrativas y legislativas del país. Con esta aprobación de esta resolución en el Pleno de la Asamblea se crea un grupo parlamentario específicamente con esta temática, que el grupo se llama Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los ODS. A partir de la conformación de este grupo parlamentario y de esta resolución, se han organizado 2 talleres, un taller dedicado para los asambleístas con unas cartillas informativas de qué representan los ODS y cómo se podría aplicar en la Asamblea Nacional. Luego tuvimos la transición que ustedes ya conocen políticamente y en este momento estamos nuevamente revisando el trabajo que realizó este grupo parlamentario, cómo les llegó realmente el taller y la información a los asambleístas y tenemos ya la asistencia técnica de Naciones Unidas del PNUD específicamente para todo lo que es el seguimiento y esta implementación. Estamos teniendo reuniones para ver cómo nos apoyan técnicamente con
profesionales dentro de este grupo parlamentario y en la Secretaría, que es la que tiene que hacer un seguimiento conjuntamente con este grupo parlamentario. Y estamos por firmar un convenio, ya tenemos un convenio con una universidad en la cual vamos a tener pasantías de los últimos años de leyes, los estudiantes de los últimos años de leyes que van a venir para hacer un análisis de las leyes que nosotros tenemos y que estarían vinculados a los ODS y cómo se está trabajando para las siguientes, ¿no? De todas maneras, les comento que bueno, realizamos estas dos actividades que les estoy, este foro, el reto de la implementación de los objetivos y desarrollo sostenible, y un taller, elementos para la construcción de leyes que promuevan los objetivos de desarrollo sostenible. Ya durante el proceso de la Asamblea Nacional aprueba el presupuesto general del Estado, entonces ya en la proforma del 2018 se identificó un gasto del 48.5% del total de la proforma para el tema de implementación de los ODS, ¿no? También ya se identificaron que en los últimos 3 años de la agenda, la Asamblea Nacional aprobó 15 leyes que guardan relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Entre estas están la Ley Orgánica de Biodiversidad y Semillas y Fomento de Agricultura Sostenible, un Código Órgano de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia a la Mujer, aprobada en noviembre del año pasado. Bueno, y así son algunas que son 15 leyes que realmente ya están vinculadas al tema de los ODS. Por el momento tenemos parado un poco el trabajo de este grupo parlamentario y lo vamos a activar directamente ya desde la Secretaría de Relaciones Internacionales con este convenio con los estudiantes, y ver si el PNUD ya nos puede ayudar a hacer esta recopilación de leyes y sobre todo ver cómo implementamos, porque tenemos una agenda bastante fuerte hasta mayo del próximo año, que es va a estar la presidenta actual solamente hasta mayo, tiene un año y nos ha puesto una agenda pero de locos, y todas esas leyes tienen que de alguna manera estar vinculadas a los ODS, que tenemos un trabajo súper fuerte, pero me voy encantada de que aquí ha habido un observatorio y que me van a dar las herramientas, porque nosotros estamos implementando, pero no tenemos ese seguimiento exactamente, porque primero no tenemos personal en la Secretaría, ni el grupo está tan vinculado ahora, porque hubo un rompimiento político ahí muy fuerte. Entonces ahora el observatorio que ustedes nos van a apoyar a la metodología puede ayudarnos a hacer un buen seguimiento. Eso por mi parte. Gracias, Elena. Hazel de El Salvador, por favor. Buenos días a todos nuevamente. Es un placer volver a compartir con ustedes estas experiencias. La verdad, felicitar a Argentina, porque verdaderamente es un esfuerzo que ha tenido bastante impacto. Lamentablemente nosotros en el Parlamento de El Salvador sí no contamos con un observatorio como tal, pero digamos que la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior sí ha trabajado fuertemente en ciertos temas que están obviamente acoplados al tema de los ODS. Y quizás voy a mencionar a correlación 2 temas en los cuales hemos tenido grandes avances, y por ejemplo uno fue en base a lo de la igualdad de género. Hemos logrado la prohibición del matrimonio infantil, con el cual nosotros teníamos problemas en El Salvador. Digamos que había un momento en el que se consentía que si al final la niña de menos de 18 años quería compartir su vida particular con alguien mucho mayor, se le permitía. Ahora no, ahora eso está totalmente prohibido. Eso es un gran avance. Y justamente también ayer en el plenario se aprobó dar mayor tiempo de licencia a la mujer después de tener un hijo. Estaba para 4 meses y ahora son 6 meses. Comúnmente después de los 4 meses la mujer llegaba nuevamente a su trabajo y de repente se encontraba con que ya su trabajo no estaba. Alguien más la había sustituido y se quedaba obviamente sin su salario. Entonces esto garantiza que al menos ella tenga esa seguridad de poder seguir laborando. Por otra parte, quizás voy también a mencionar un poco el tema de la asistencia técnica que nosotros brindamos desde la Dirección de Asuntos Internacionales. Y bueno, nosotros al principio de cada legislatura preparamos, y al principio de cada año preparamos una agenda internacional, que significa todo un calendario en el cual colocamos todas las actividades de los organismos con los cuales nosotros tenemos relaciones.
Y pues obviamente esto lo trasladamos a cada asesor de cada comisión parlamentaria. Entonces eso pues permite de que cada comisión, por ejemplo la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, pues también se centre en los temas del cambio climático, Comisión de Relaciones Exteriores en el tema de migración, la Comisión de Defensa pues también se acopla a los temas del combate contra la narcoactividad, también con el tema de la no corrupción. Y justamente tuvimos hace poco un trabajo de una comisión especial para el combate contra la corrupción y gracias a eso tenemos ahorita 2 expresidentes de la República procesados. Uno pues ya cumplió condena y pues el otro todavía estamos esperando que regrese de Nicaragua de su asilo político. Así es que bueno, esa es mi intervención. Gracias. Sí, yo creo que primero le damos el turno al embajador por Venezuela y después podemos hacer otras rondas con otros comentarios. Por favor, embajador. Buenos días. Bueno, como ustedes entenderán, la crisis política que vivimos en Venezuela, el conflicto increíble entre gobierno y Asamblea Nacional, hace que la agenda legislativa se centre fundamentalmente en la crisis política venezolana. Lamentablemente, la agenda del milenio 2030 es una temática conjunta entre las acciones del gobierno y su política internacional y la concreción legislativa en las temáticas estas. En Venezuela no tenemos comunicación de ningún tipo entre la Asamblea Legislativa y el gobierno, y menos con la Cancillería. Por lo tanto, la temática de la agenda muchas veces nosotros la hacemos en las comisiones. Se van llevando tangencialmente en las comisiones técnicas de la Asamblea Nacional, pero no tiene una coordinación. Las veces que la Dirección de Relaciones Internacionales ha intentado, no hemos logrado llevarlo adelante porque la agenda política se centra fundamentalmente en la confrontación política entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Y eso nos limita a la Asamblea Nacional poder llevar agendas mucho más concretas de desarrollo. Sin embargo, como he dicho, tangencialmente hay temas que nosotros tocamos con mucha especificidad. En el caso de la igualdad de género, que Venezuela se ha centrado mucho esa discusión y ha avanzado enormemente, igual que en el derecho de las minorías en la participación política, etcétera, pero siempre en función política, ¿no? Así que yo lamento no poder adelantar mucho más sobre la agenda del 2030 por este conflicto. Y muchas de las temáticas que vamos a tocar tenemos ese conflicto, que en realidad la Asamblea Nacional se centra más en confrontar con el gobierno, en frenar al gobierno los avances políticos para tratar de disminuir en la medida de lo posible la acción política de la Asamblea Nacional. Elena, querías hacer un comentario también sobre ODS, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Perdón, cierto. Sí. Dele. Bueno, y era solamente para complementar que, claro, estamos presentando el informe voluntario el 16 de julio y tenemos un evento con la UIP, ¿no? El 16 de julio para presentar todo el tema. Este 16 de julio y la presentación del informe voluntario ante Naciones Unidas de algunos de los países. Ecuador está presentando y la Asamblea está aportando ahí una parte con lo que les comenté, nada más. Bueno, perdón, Oscar. Adelante, por favor, tienes 7 minutos. Bueno, Uruguay, en nuestro Parlamento no tiene gran actividad respecto al seguimiento del proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí hay una excelente oficina, dependiendo del Poder Ejecutivo, en el edificio de la Presidencia, con
mucho personal, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, es el que lleva adelante él con muchas ganas el seguimiento de esto y, por supuesto, tiene la página web donde permanentemente está actualizando los informes de los avances que se han logrado en los diferentes objetivos. Tiene todo el apoyo del Poder Ejecutivo en cuanto a financiación, casi todos los proyectos, o sea, está funcionando muy bien. Lo que sí tenemos dificultad es en que los legisladores lo tomen con ganas a esto. Hemos distribuido varias veces este librito de la UIP, que además es muy agradable el diseño que hizo Naciones Unidas, ese logo con los 17 elementos, pero no hemos tenido respuesta. Es increíble. Solamente hay 2 legisladores que sí le dan un seguimiento, que es la senadora Ivonne Pasada en el Senado, porque está muy involucrada con la UIP, y el expresidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Maía, que también está muy involucrado con el tema, y ellos 2 concurren a las reuniones en Nueva York. Este año le decía al señor director que, bueno, todo depende de la posición de Uruguay en el último día. El fútbol, si es finalista, pues me parece que no va nadie a seguir esto. No sé si tenés algo que agregar, Karina. Ustedes recuerdan que la UIP ha enviado incesantemente un modelo de resolución sobre los ODS. No sé, quisiera saber si, creo que Ecuador sí la adoptó, pero lo hemos presentado y no tenemos suerte dentro de nuestro Parlamento. Me parece bárbara, fantástica la idea de ustedes. Me gustaría si nos pueden enviar después material para de repente poder hacer algo allá. Gracias. No, y también a nivel del Parlatino, junto con la UIP, este año van a organizar el segundo seminario regional sobre los ODS, que va a ser 28 y 29 de septiembre, en la sede del Parlatino en Panamá. Sí, 28 y 29 de septiembre. Bueno, gracias, Óscar, Karina. Creo que voy a hacer la intervención que corresponde a México y después quizá podemos abrir más la discusión a otros temas más allá del ámbito de los ODS. Lo único que quería comentar al respecto es que en efecto nosotros tenemos una experiencia similar, si bien quizá con un matiz distinto y una vocación diferente. En 2015 más o menos se aprobó un dictamen para la creación de un grupo de trabajo de seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Y este grupo de trabajo comenzó siendo un grupo de trabajo más bien modesto, conformado por apenas los presidentes de 3 comisiones, se extendió a los presidentes de alrededor de 12 comisiones, quienes son los integrantes actuales de este grupo de trabajo, quienes lo que hicieron fue buscar que el Senado de la República suscribiera un convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayudaría a establecer una especie de diagnóstico de capacidades legislativas y de capacidades presupuestarias relacionadas con la implementación de los ODS. La preocupación central era que realmente el cumplimiento exige de realmente una previsión presupuestal muy importante, exige de un reordenamiento del gasto público y también exige una revisión de en qué medida la legislación actual provee de las herramientas necesarias para el cumplimiento de ellos. Por tanto, este diagnóstico se realizó, se realizaron además audiencias públicas, que es uno de estos mecanismos en boga que me parece que tienen mucha importancia para asuntos internacionales. Ya explicaré otro de los casos más adelante. Y hoy día, digamos que se está en un proceso de formación, de un seminario, digamos que este grupo de trabajo trabaja bajo la modalidad de un seminario de formación permanente, digamos, que se la pasa teniendo reuniones con expertos prácticamente por objetivo. Es decir, le dedica ciertos meses al primero y en adelante para tratar de hacer un primer diagnóstico que muy pronto se va a presentar con ayuda del PNUD. Entonces, en cuanto tengamos eso como resultado de las mesas de trabajo, de la consulta con sociedad civil, sector privado, academia, etcétera, y con el trabajo, digamos, de diagnóstico del PNUD,
seguramente va a ser una buena fuente para comenzar ya el trabajo sustantivo a nivel legislativo. Obviamente se necesita que sea bicameral y en ese esfuerzo se está, dado que el ámbito presupuestario realmente está en la Cámara de Diputados. Pero creo que es un esfuerzo interesante, por lo menos de diagnóstico hasta este momento. Obviamente, más allá del tema ODS, creo que hay dos temas que me gustaría a mí abordar y que han sido de gran importancia para la agenda internacional de México y la agenda doméstica, que a su vez se beneficia de la participación del Congreso mexicano en organismos parlamentarios internacionales. El primero tiene que ver con GOPAC. Sin la participación de México en GOPAC, no se entiende una serie de esfuerzos legislativos contra la corrupción, de entrada para dotarnos, por ejemplo, de una fiscalía independiente, anticorrupción, establecer lo que se terminó denominando el Sistema Nacional Anticorrupción, que es, digamos, una transformación transversal de todo el diseño institucional en México para el combate a la corrupción, especialmente la corrupción pública, pero también la corrupción privada y sus distintas combinaciones, y para la aprobación de estas 7 leyes reglamentarias que nos hemos dado recientemente para un nuevo marco en el combate a la corrupción, el cohecho, etcétera. Por tanto, creo que si algo ha sido útil, ha sido esta participación en GOPAC. Primero, el auspicio que hizo México de una de estas sesiones plenarias de GOPAC en 2011, y luego esta discusión entre los vínculos entre corrupción, pobreza, desigualdad. Creo que se ha avanzado muchísimo en términos legislativos a partir de la participación de México en GOPAC. Y el otro tema es un tema que pareciera muy lejano, digamos, desde el punto de vista práctico, de qué genera resultados más pronto, digamos, a nivel doméstico, de los compromisos internacionales y de estos aspectos. Y me refiero a la sesión especial de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra las drogas, o de la famosa UNGAS. México fue, junto con Colombia y otros países, uno de los promoventes de esta iniciativa. Más allá del éxito relativo, digamos, de la sesión misma, creo que para conformar la posición mexicana fue interesante que el Senado organizara una semana de audiencias públicas con expertos, con gente interesada en estos temas y con víctimas también de la violencia. Es decir, fue un esfuerzo muy importante. Y a partir de ahí se fue generando el posicionamiento que México llevaría ante la Asamblea General. Si bien no hay una obligación del Ejecutivo de consultar, digamos, a la población o a la sociedad civil sobre el posicionamiento que llevaría, creo que el Senado hizo un esfuerzo por dotarle de ciertos insumos que fueron importantes para el posicionamiento de México en esa oportunidad. Yo estoy dispuesto también a intercambiar, quizá ahora por el chat, documentos relacionados con estos dos temas, y quizá esta es la oportunidad para abrir la discusión al resto de los temas que están contemplados en el módulo. Y podríamos hacer eso, es decir, podríamos elegir uno de ellos pensando en prioridades o en asuntos específicos que han tenido un tratamiento importante en la agenda de diplomacia parlamentaria más allá de los ODS. Lo podemos hacer voluntariamente. No sé quién quiera hacer intervención. Me parece que aquí había alguna mano levantada antes, no sé. Sí, bien. Mariano, sí. Gracias. Mi mano levantada era un comentario respecto al interés que despertó la iniciativa argentina, y creo que en muchas de las delegaciones, digamos, y tal vez más allá de lo que cada uno de nosotros vayamos avanzando en nuestros países, también puede ser interesante pensar en articular eso con el GRULAC-UIP, digamos, en tipo red o de alguna manera, por dar una vuelta. Pero ya que tomé la palabra, estaba viendo los temas y recuerdo, por ejemplo, un tema que nosotros, en los datos que yo ayer compartí, se marca un poco la evolución que por lo menos a nivel del asesoramiento hemos tenido, y que es un reflejo de las agendas de los foros, cómo han evolucionado por temas coyunturales. Por ejemplo, la crisis económica 2008-2009 tuvo un impulso, el tema ODS, aunque ahí está
solapado bajo la categoría, creo que, no recuerdo, que la categoría medio ambiente, lo cual es limitativo, también crece en cierto momento, etcétera. Pero de los que veo aquí, por ejemplo, ha tenido fuerza y tenemos en particular alguna gente que conoce del tema, los temas de economía digital. En la OCDE todo el tema de economía digital ha estado muy fuerte, neutralidad de redes, protección de datos, el tema de la economía colaborativa, el peer-to-peer, etcétera. Esa es una dimensión que me gustaría relevar, que ha ido, tengo la impresión de que ha ido creciendo en los últimos 3 años, en particular en el marco de OCDE, pero también se ha recogido en algunos otros ámbitos. Y respecto a un tema que por lo demás está en otro módulo, pero que también es uno de los temas nuevos y donde ayer yo comentaba Chile tuvo un rol de liderazgo, es el tema del Parlamento abierto. La Comisión Parlamentaria Chilena Bicameral sobre Transparencia impulsó el tema en el marco del gobierno abierto y posicionó después la red de Parlamento abierto en Parlaméricas, y actualmente la red de Parlamento abierto tiene incluso una vicepresidencia en la última reforma de los estatutos de Parlaméricas, y han sido los presidentes de este grupo de la Cámara y del Senado, que ahora, digamos, en este cambio parlamentario, justamente ambos han salido del Parlamento por distintas causas, han sido los que han liderado ese tema. Y ahí hay varios elementos, por ejemplo, el tema de presupuestos abiertos. Y en ese sentido, en el Congreso chileno y en particular desde la biblioteca se hizo un esfuerzo con la generación de un software de visualización del presupuesto que permite, digamos, ir viendo las distintas partidas presupuestarias y glosas, cómo van evolucionando en el tiempo históricamente y en relación a otras partidas dentro del mismo presupuesto del año, y permite a los parlamentarios tener un acceso a la información presupuestaria cuando se va a debatir la nueva ley de presupuesto cada año, a finales de año. Adelante. Muchas gracias, presidente del panel. Simplemente quiero pedirle, por favor, a México si puede contar la experiencia del Gilberto Bosques, que para nosotros es un modelo a seguir. Nos gustaría tener detalles de Gilberto Bosques. Con respecto a Chile, aprovecho también para, si en el futuro nos puede enviar o contar un poco más del Congreso del Futuro. Quiero contar que nosotros tenemos un círculo de legisladores creado por ley en 1964, que son todos los ex diputados y senadores, automáticamente van a un círculo, como si fuese un club, cuyo objetivo es trabajar por la defensa del parlamentarismo, por la institución del Poder Legislativo y aportar su experiencia. La verdad que no ha funcionado muy bien ese círculo, estuvo intervenido por la justicia por problemas electorales y nosotros con los presidentes de ambas cámaras hicimos unas elecciones justas, que fuimos observadores en las elecciones y finalmente ahora está funcionando muy bien. Se encargó crear el Congreso del Futuro de Argentina al Círculo de Legisladores conjuntamente con ambas cámaras del Congreso. Así que estamos en ese proceso, nos encantaría contar con la experiencia de Chile. Y simplemente lo último, y aprovecho este ámbito, Latino Barómetro, que es chilena, junto con el BID, el INTAL, que es el Instituto de Integración del BID, llevan adelante una encuesta que ustedes saben muy importante en América Latina y el Caribe. Nosotros formamos parte como organismo de lo que llaman bienes públicos regionales, como Cámara de Diputados formamos parte de esa red. Y en Washington este año, en la última reunión que nos juntaron a todos, que hay del Poder Ejecutivo, de la Justicia, del Poder Legislativo de América Latina y el Caribe, nosotros estamos por Argentina, les propusimos, dijimos que íbamos a proponer, y nos parecía una buena idea, que hacer encuestas a nuestros parlamentarios. La misma encuesta que se hace a la gente sobre temas de integración de lo más variado, que se lo hagan a los parlamentarios a través de nuestras oficinas. Entonces, simplemente eso, si están de acuerdo, me parece que tal vez, como tú mencionaste, Mariano, podría ser un tema de GRULAC, ver de qué manera podríamos nuestras oficinas involucrarse junto con el INTAL del BID y junto al Latino Barómetro para que incorporen a los parlamentarios en forma directa en estas encuestas. Esas 3 cosas.
Bueno, yo tengo una presentación sobre el Gilberto Bosques. Si quieren que en algún momento pueda compartirla, puedo tomar algunos minutos para ello. No sé si hay algún comentario de bote pronto, de reacción inmediata sobre este asunto. Ah, bueno, pues entonces si es así y si están dispuestos, pues yo puedo pasar ahorita mi USB y lo repasamos rápidamente. Por favor, Juan. Atendido que Arturo nos estimuló a ver algunos otros temas que están aquí en la agenda y el tema de gran importancia es el de la sustentabilidad climática. Y ahí la Unión Interparlamentaria no vive solo de las asambleas que se hacen cada 6 meses, sino que en cada reunión anual o bianual del Sistema de Naciones Unidas se hace un encuentro parlamentario y se ha hecho invariablemente en las conferencias sobre cambio climático un encuentro parlamentario que a partir del Acuerdo de París que ha sido bastante útil. El Congreso Nacional de Chile ha tenido una participación muy activa en esos congresos, en el COP22 de Marrakech, en el COP23 de Bonn y también la tendrá en Katowice en el COP24. De manera que eso es importante destacarlo y también estimular a que los parlamentos latinoamericanos participen en estas instancias. Lo que hemos apreciado es que ha habido poca participación de parlamentarios de América Latina en estas instancias y son instancias muy importantes porque también hay una suerte de control parlamentario. A estas reuniones comparecen las más altas autoridades del Sistema de Naciones Unidas, incluso los jefes de Estado que van a las COP, a las conferencias de cambio climático, de manera que son reuniones de muy alto nivel. ¿Alguna otra intervención sobre esto o pasamos brevemente a la presentación? También es cierto que Mauricio se quedó con parte de la presentación anterior. No sé si prefieren que terminemos esa y luego hacemos la otra, porque entiendo que había un interés también específico en completarla. Hagamos eso, si les parece bien, ¿no? Para cerrar un poco el tema ODS. Bueno, y desde luego también enviaremos ambas al chat, ¿no? Bueno, justamente estaban mencionando algunos de los roles del Parlamento y qué es lo que piensa la agenda respecto a esta institución, al Poder Legislativo. Y desde la visión del Sistema de Naciones Unidas ven a los parlamentos como el principal órgano de control y seguimiento por parte del plan del Ejecutivo, lo cual, visto en concreto, de las capacidades específicas de los parlamentos para cumplir con ese rol, hay varias disparidades. Hay mucha dispersión entre los parlamentos y las capacidades específicas, ya sea por los usos y costumbres o por el diseño institucional de los propios parlamentos. Pero el Sistema de Naciones Unidas nos propone 4 roles muy importantes. Uno, obviamente, es el de la legislación. El siguiente es el del presupuesto, que también lo han mencionado, justamente como órgano que aprueba el presupuesto. Y con esto es fundamental. Argentina recientemente ha creado un organismo bicameral, que es la Oficina de Presupuesto, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Y ahí me parece que va a reforzar las asimetrías de información que actualmente existen entre los poderes ejecutivos y los legislativos. Obviamente el monitoreo y evaluación es muy importante y la relación con la sociedad civil, hablando de esto que decía México, de las audiencias públicas, también está pensado. Es muy importante que el Parlamento como organismo de representación se vincule con los organismos de la sociedad civil. Pero en parte siguiendo esta inquietud planteada por Uruguay, al principio la agenda parece bastante abrumadora. Lo importante es ir de a poco, pero de forma consistente. Y me parece fundamental un espíritu en base al cual se creó el observatorio, trabajar sobre lo existente. Digo, no hay que inventar nada nuevo, pero sí ver cómo los mecanismos existentes pueden ayudar a
difundir e implementar la agenda paulatinamente. Obviamente nosotros tenemos un plan hasta 2020 con distintas fases, siguiendo este libro y las recomendaciones de UIP, a modo de México, de primero hacer un diagnóstico de las capacidades institucionales y paulatinamente ir avanzando hacia algo que nos parece fundamental, que es detectar oportunidades de legislación, de tal manera que ahí los legisladores tengan digamos, vínculo o este interés en participar y apropiarse de la agenda. Una cuestión que nos está sirviendo mucho y también mencionada por la UIP es utilizar los contactos que ya tienen los legisladores. Los legisladores y las legisladoras tienen o forman parte de redes internacionales. Por ejemplo, GLOBE, por la cuestión de la acción por el clima o el cambio climático, y ha resultado bastante exitoso para la convocatoria y para ir difundiendo. Otra cuestión que habla la UIP y PNUD es de los paladines, en la traducción de champions, digamos, que siempre van a haber algunos legisladores que están más comprometidos y utilizarlos como mecanismos de difusión hacia otros legisladores. Creo que lo más importante en una primera aproximación es priorizar objetivos. Nosotros hemos priorizado 2 en este momento. Obviamente estamos siguiendo las recomendaciones del Foro Político de Alto Nivel, que para cada año tiene una priorización realizada por el sistema en base a las disposiciones de la Asamblea General. Igualdad de género nos pareció fundamental porque la propia agenda lo establece a este objetivo como transversal. Y Acción por el Clima también, digamos, nombraron recientemente el Acuerdo de París, es fundamental la vinculación entre los 2 instrumentos de Naciones Unidas. Pero específicamente con el objetivo 5, hay pocas estadísticas del rol de la mujer en los parlamentos, más allá de la participación de las mujeres. Desde la Cámara de Diputados hemos hecho alguna sistematización de información hacia el interior para ver estas diferencias, techos de cristal, asimetrías en los puestos, en los roles específicos de toma de decisiones dentro del Parlamento. Si bien Argentina pareciera muy bien en números en cuanto a la participación de las mujeres, más aún luego de la sanción de la Ley de Paridad, cuando uno empieza a indagar, por ejemplo, presidencias de comisiones, recursos, viajes, etc., ahí empiezan a aparecer asimetrías por género. Actualmente el observatorio y la Dirección de Diplomacia Parlamentaria está participando en una mesa por Spotlight, un fondo de la Unión Europea gestionado por PNUD, para combatir la violencia hacia las mujeres, y estrictamente al interior de la Cámara estamos trabajando en el diseño y la implementación de un protocolo de violencia laboral. Aprovechando las relaciones existentes en la Cámara, estamos trabajando en el Objetivo 13 de Acción por el Clima, y también fue como una prueba piloto para mostrar a los legisladores cómo la agenda que están trabajando en las propias comisiones se vincula con los objetivos y las metas de este objetivo. Y para cerrar, estamos trabajando en un documento metodológico porque nos parece fundamental que queden bien claros los conceptos, los alcances y cómo es que efectivamente la legislación se vincula. Pareciera que todo fuera ODS, pero hay que hacer un esfuerzo para identificar efectivamente qué es ODS y que no es ODS. Es muy importante, que prontamente esperamos publicar este informe metodológico. De cualquier manera, en nuestra página web igualmente se lo podemos difundir. Ya presentamos un primer informe con toda nuestra planificación, las acciones a seguir y los antecedentes. En esto debemos destacar que el Senado también tiene un observatorio de derechos humanos que es más amplio que el que se ha creado aquí en esta Cámara, y que ha servido como punta de lanza para nuestras actividades, y lo que estamos formando, tanto con la Oficina de Presupuesto como el Observatorio del Senado, es esta idea de que somos otro poder del Estado y que estamos trabajando en conjunto. Somos el poder legislativo y en las instancias de los países que tienen, digamos,
poderes legislativos bicamerales, es muy importante esto, ¿no? Mostrarse como unificados, ¿no? Frente a las acciones que se tienen que hacer en relación a la agenda. Y ya para terminar, voy a tomar una frase de Fiji, digamos, del presidente de Fiji, que está muy avanzado en el tema ODS, porque siempre pareciera que hubiera un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces allí el presidente dice, queremos avanzar con ustedes, no en contra de ustedes, ¿no? Entonces esto me parece muy importante, de que tanto los vínculos con el Poder Legislativo y el Ejecutivo tengan este espíritu de trabajo conjunto. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. ¿Crees que pudiera cambiarte lugar para irme para allá y yo mover la presentación de otra manera? Gracias. Mientras se ubica Arturo, simplemente para contarles que el observatorio que creó la Cámara, que fue una iniciativa del presidente de la Cámara, se hizo con los recursos existentes. No tuvo ni creación de cargos ni nada. Simplemente lo preside el presidente de la Cámara, su secretaría es nuestra oficina de Relaciones Internacionales y después funciona con las comisiones y el foro político, que es aquí mismo, que es labor parlamentaria, cuando se junta el presidente de la Cámara con los distintos bloques. Así que no hay creación, no hay creación de cargos, de empleo público, o sea. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Quizá vale la pena también comenzar dándoles un poco de contexto. Nunca como ahora, la sensación generalizada en el Congreso es que los legisladores tienen que saber mucho sobre asuntos internacionales. La propia definición de los asuntos internacionales se ha ampliado al infinito. Las últimas solicitudes relevantes que hemos recibido provienen de la Comisión de Pesca, sí, por decir algo. Y hay muchas otras en relación con autosuficiencia alimentaria, derechos humanos, desarrollo y toda clase de asuntos que pasan por esta lógica de asuntos intermésticos. Pero además, la próxima legislatura, es decir, la que será electa el domingo, será la primera que en el Senado tendrá la oportunidad y la facultad de ratificar el nombramiento que el presidente haga del secretario de Relaciones Exteriores. Eso es el resultado de una reforma política de 2015 que en diputados, a los diputados les dará la facultad de ratificar al secretario de Hacienda, dado que se refiere así a las facultades exclusivas de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. El Centro de Estudios Internacionales lleva el nombre de Gilberto Bosques, que es un personaje interesante, dado que además de haber sido un legislador muy relevante para México en los años 30, fue también un diplomático muy relevante para México y para el resto del mundo, dado que visó algo así como 40,000 pasaportes a fin de que judíos y entre otros grupos salvaran la vida y escaparan a México durante la Segunda Guerra Mundial, mientras él era embajador de México en Francia, justamente en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Después hizo un trabajo en Cuba, etcétera, muy importante con la Revolución Cubana, y es un personaje, seguramente el único que encontramos en la historia de la diplomacia mexicana, que generaba una igual sensación y un igual reconocimiento por parte de todas las fuerzas políticas. Por tanto, así terminó llamándose. Y un poco la intención era también simbolizar este punto de encuentro entre el servicio diplomático y el Congreso, como actividades complementarias y que se necesitan la una con la otra. Realmente ahí está nuestro fundamento jurídico. Somos uno más de los centros de estudio de apoyo técnico a los legisladores, que dependemos, como el resto de los centros de estudio del Congreso, de la mesa directiva, pero que tenemos cierto estatuto de autonomía, digamos. Esto no era así cuando la oficina era, digamos, la Oficina de Relaciones Internacionales y ya, o la Coordinación General de Relaciones Internacionales, que tenía a su cargo funciones de diplomacia parlamentaria exclusivamente.
Y la intención era esa, que hubiera un centro que no dependiera de los partidos políticos o de las bancadas, que fuera conformado por servidores públicos de carrera, que no tuvieran, digamos, un pasado necesariamente ligado a los partidos políticos, que no fueran militantes de ningún partido y que fueran capaces de realizar este acopio de información que era muy necesario, dado que no había propiamente un espacio que hiciera ese trabajo ni de acopio, ni de análisis de la información, ni de investigación propia. Y esto es así, digamos, porque lo comentábamos antes. El Senado tiene la atribución exclusiva a nivel constitucional de revisar la política exterior de México, de aprobar tratados internacionales sin la Cámara de Diputados, en este caso es solamente el Senado, de aprobar nombramientos diplomáticos y de hacer un montón de cosas relacionadas con eso. Son 8 comisiones, además de Relaciones Exteriores, las que se dividen todo ese trabajo y por tanto hay muchísima necesidad de conocer sobre aspectos puntuales de lo que ocurre en distintos países del mundo. Básicamente son estas las áreas centrales, se mantienen las áreas previas sobre diplomacia parlamentaria y por tanto somos un órgano más bien sui generis, ¿no? No somos solo un centro de estudios y no solo somos una oficina de relaciones internacionales, somos un poco las dos. Y además somos una oficina de protocolo internacional. Por tanto, cuando les decía ayer que trabajamos 40 personas, pues creo que esta estructura y estas atribuciones apenas y lo justifica. Y a veces nos quedamos cortos. Primero hay un área de diplomacia parlamentaria que se ubica específicamente con la UIP, pero también con organismos parlamentarios europeos y americanos. Europeos, donde México es fundamentalmente observador, el Congreso mexicano, y americanos, donde sí tiene una participación más relevante. Y el objetivo es específicamente la coordinación, realización de documentos y fungir como secretariado técnico de todos estos foros. Como pueden ver, es una pléyade de foros. Darles un seguimiento, darles este planteamiento estratégico, vender la necesidad de estar ahí y de hacer cosas ahí, traernos cosas de lo que ahí ocurre al ámbito estrictamente legislativo y además armar un planteamiento interesante sobre cómo poder articular unos y otros. El apoyo y la asistencia técnica es variable en la medida en que, insisto, la UIP exige más que otros, pero hay otros que igualmente son muy relevantes y que han adquirido una relevancia cada vez mayor. Otro que se dedica más bien a África, Asia-Pacífico, Medio Oriente y lo que llamamos temas globales. Hay muchas reuniones interparlamentarias donde trabajamos como secretariado técnico, foros parlamentarios universales, regionales o temáticos y desde luego este fortalecimiento de Asia-Pacífico, que es una cosa muy nueva y que a partir de tratados internacionales y toda clase de cosas, mecanismos de integración, etcétera, México está muy presente. Incluso en la Unión Africana como observadores es el caso, pero en Asia-Pacífico hay 3 que efectivamente nos han ocupado mucho. APPF, que a propósito de todo el trabajo, digamos, de integración de la parte latinoamericana y asiática del Pacífico, concentra mucho trabajo, especialmente a nivel comercial, pero otros foros igualmente relevantes. Y los organismos internacionales, es decir, todo lo que surge a partir de Naciones Unidas, la OEA, la OCDE. Aquí está Globe, que bueno, tiene una historia peculiar, pero está GOPAC, que sigue siendo para nosotros absolutamente esencial. Materiales de apoyo que se generan son estos para todos estos foros. Se generan carpetas, relatorías, fichas país, tarjetas informativas. Muchos documentos se traducen. Prácticamente nosotros lo hacemos a fin de dar una especie de valor agregado. Cuando se piden traducciones hacia afuera, luego es un desastre por no conocer la jerga legislativa o no estar, digamos, en el ajo. Ciertas opiniones técnicas, proyectos de resolución. Los informes de viajes de senadores, nosotros también proveemos de cierta asistencia técnica. No siempre viajamos con ellos, pero siempre hay manera de tener la información, más ahora con las redes sociales, etcétera. Toda clase de líneas discursivas y documentos específicos a petición de los senadores.
Nuestros jefes no son las 8 comisiones de Relaciones Exteriores. Nuestros jefes son 128 senadores que podrían o no integrar esas comisiones, participan en estas delegaciones o no, pero necesitan auxilio. Y esta es el área nueva de la que yo me ocupo especialmente, que la idea es un poco proporcionar a la mesa directiva, a las comisiones, a los grupos, a los senadores, análisis especializados sobre distintos temas. Ha sido un trabajo muy relevante en los últimos 3 años para generar una base de datos importante sobre nuestras relaciones con el resto del mundo, pero también sobre fenómenos políticos, económicos, sociales alrededor del mundo que impactan a México. No había nada semejante, salvo quizá en las universidades, y había esfuerzos más bien aislados. Y lo que hemos tratado de hacer también es una especie como de punto de encuentro entre la academia especializada en temas internacionales, el Congreso y la sociedad civil. Y por tanto, estos son nuestros productos cotidianos. Y digo cotidianos por decirlo menos, porque normalmente un par de estos o 3 se publican a diario. Se publican a diario para el público en general incluso, pero no son todos los que realmente se hacen. Hay muchos que se hacen y que no se publican inmediatamente o que definitivamente no se publican nunca. Pero en términos generales creo que también nos ha ido bien en hacer del centro un espacio de interés de los estudiantes, de interés de los universitarios, de interés de todas las personas que les importan los temas internacionales. No está mal para un centro de nuestras características, algo así como 32,000 seguidores en Twitter, y me matarían si no soy capaz de pedirles a quienes tengan esa red social que nos sigan en @CGBSenado. En una de esas encuentran algo interesante. Pero como documentos de análisis e investigación hacemos esto. Hay un observatorio de política exterior que mes tras mes presenta a los senadores un análisis sobre las actividades de política exterior desarrolladas por el Ejecutivo y una valoración sobre esas actividades. Hay toda clase de resúmenes informativos internacionales cotidianos, pero además 2 documentos importantes, el monitor electoral que habla de elecciones en distintos países del mundo y que explica lo que ha sucedido en elecciones en distintos países, y el monitor legislativo internacional que se ocupa de examinar procesos legislativos en otros parlamentos. De eso nos beneficiamos tanto de acceso a fuentes abiertas como fuentes cerradas y de un contacto permanente con otros congresos que nos van proveyendo información relevante sobre distintos temas. Por cierto, lo más seguro es que tengamos pronto alguna petición para examinar el tema de la despenalización del aborto en Argentina, así que si es que eso termina ocurriendo. La otra área grande y muy necesitada de profesionalización, que es un proceso largo, es el área de protocolo internacional. Aquí la atención a visitas de jefes de Estado y de Gobierno, presidentes de parlamentos, funcionarios de gobierno, representantes del cuerpo diplomático, se les da atención. Se hace no solo la recepción, sino además este trabajo de protocolo y ceremonial, que es muy importante. Ellos presentan un reporte de seguimiento semanal a la actividad del cuerpo diplomático y embajadas en México que entregamos a los senadores. Para muchos de ellos es una fuente importante también de información. Y digamos que cierta vinculación también con el tema del apoyo técnico en sesiones solemnes. Hemos tenido muchísimas. Este año hubo más de 25 sesiones solemnes para recibir jefes de Estado o presidentes de parlamentos de otros países. Insisto, síganos en Twitter, eso es parte de la parte de información digital, @CGBSenado, donde se hace toda la sistematización de esta información. A veces se difunde mediante infografías o postales porque es información a veces compleja de procesar de un vistazo. Típicamente tenemos el senador que lee desde la primera palabra hasta la última en un documento de 25 páginas y otro que dice, no, yo necesito una infografía. En fin, hay que ser capaces de servir a todo eso y por otro tenemos un equipo de gente que hace esa sistematización de la información. Y una coordinación administrativa que ha sido muy importante porque los servicios de interpretación y traducción solían ser muy caros, muy poco precisos,
a la hora de hacer whispering o etcétera, traducción simultánea o consecutiva. Y por tanto lo que hicimos fue tratar de ubicar la posibilidad de contratar nosotros mismos, digamos, dentro de nuestro personal a traductores que pudieran hacer ese trabajo. Además, traductores que tuvieran un involucramiento mayor en asuntos parlamentarios, porque no quieren ustedes saber el problema cuando hay que traducir términos específicos sobre la iniciativa preferente, el dictamen, la minuta, etcétera. Bueno, en fin, es un lío. Y la verdad es que ha funcionado muy bien para reducir costos y para aumentar, digamos, la profesionalización de este servicio. Tenemos indicadores de desempeño que quizá después les podamos compartir, pero creo que visualizan muy bien el grueso de nuestra actividad y cómo se evalúa. De nuevo, estos son nuestros medios de difusión y seguimiento y de verdad creo que nos hemos beneficiado muchísimo de este tipo de ejercicios. Todo esto es un poco una inspiración internacional a partir de lo que vimos en muchos países y pues aspiramos a eso, a que eventualmente pudiéramos parte o todo de nuestro modelo compartirlo con el resto del mundo si es que sienten que es necesario. Desde nuestra perspectiva, nuestro mejor indicador de desempeño es que estamos hasta arriba de trabajo y que en realidad no hay un solo grupo parlamentario que no nos consulte, lo cual pues es justamente, yo creo que la mejor indicación de éxito, porque eso era lo que aspirábamos, a que fuéramos consultados por todos y que tuviéramos confianza como un centro no partidista de asesores profesionales para ayudar a un desempeño institucional mejor en estas áreas. Muchas gracias. Primero quiero confesar que así como tenemos a Chile como un ejemplo y trabajamos mucho en materia de transparencia parlamentaria, de Parlamento Abierto, en el caso de la asistencia técnica para los parlamentarios en materia de diplomacia parlamentaria, nuestro ejemplo es México. Así que me alegro mucho de la presentación y nosotros tenemos realmente muchísimas intenciones, ganas de trabajar con ustedes para que nos hagan esa transferencia de conocimiento. Mi pregunta simplemente está vinculada a cómo se conformó en 2015 el equipo. He visto que ustedes publican con orgullo no solo el listado de miembros del equipo, sino sus currículum, sus antecedentes, etcétera, y por lo visto es muy interesante por lo que hemos visto nosotros. Si nos puedes contar un poco eso. Bueno, en términos generales, la intención de transformar la antigua Coordinación General de Relaciones Internacionales en un centro de estudios internacionales era tratar de emular la forma en que se organizan otros órganos técnicos y especialmente otros centros de estudio del Congreso. En total son 6. En la Cámara de Diputados hay 4 y en el Senado hay 2. El Senado tuvo 1 hasta muy recientemente que creamos que era el Instituto Belisario Domínguez, que se ocupa sobre todo de asuntos económicos y de asuntos de política interna, específicamente educación, salud, etc. Ahora trabajamos mucho con ellos y el modelo, digamos, de conformación del equipo de investigadores se basó en ese. Y lo que ocurre es que digamos que la integración de la oficina anterior no pasaba por el establecimiento de concursos de oposición, con los que básicamente los investigadores se ganan su plaza, ni pasaba por el filtro de la incorporación al servicio civil de carrera. Eso no ocurría. En parte porque ni siquiera había una ley para esos fines del servicio civil. Es una cosa muy reciente. Pero ya se pudo beneficiar de ambas cosas. Y por tanto fueron concursos de oposición, salvo, digamos, los puestos de mando, que esos evidentemente no están en esa estructura, están en una estructura distinta, y eso, bueno, cambiarlo es más complicado, pero en términos generales los investigadores ABC, que es un poco esa la clasificación en función del trabajo que desempeñan y un poco lo que hacen, están insertos al servicio civil y están ahí por concursos de oposición y concursos de ascenso, que todavía eso nos falta un poquito, pero ahí la llevamos. Y lo mismo ocurre para el tema protocolo y diplomacia parlamentaria, oficiales de protocolo. Ahora bien, el personal previo, el que ya estaba ahí y no llegó de esa manera,
pues lo único que hubo que hacer fue profesionalizarlo y tratar de incorporarlo a ambos mecanismos. Ha sido un proceso complejo, pero la verdad es que no ha presentado mayores problemas en la medida en que todos ellos acumulan una vasta experiencia y también currículums muy impresionantes, no por haber llegado, digamos, invitados por algún partido político, por los medios menos convencionales, quiere decir que sean personajes de bajo perfil, para nada. Y la profesionalización es muy importante. Gracias a un esfuerzo reciente, tenemos un centro de capacitación y formación permanente en el Senado y los temas internacionales son una parte central de ese centro y por lo tanto, tanto el staff parlamentario como la gente del Gilberto Bosques está obligada a pasar algunos cursos ahí. Ya hicimos un diplomado, falta que se materialice el tema de una maestría, pero la verdad es que toman 2 o 3 cursos al año de 48 horas cada uno y tienen una profesionalización bastante alta y una actualización importante en sus áreas de concentración. Todo esto es dentro del Congreso, efectivamente, sí. Por favor. Estimado compañero, lo felicito porque la verdad que ese centro de estudios es extraordinario. Nosotros lo recibimos prácticamente casi a diario, porque ustedes envían prácticamente a diario. Y la verdad que es un insumo extraordinario. Nosotros tenemos algo parecido, pero yo se lo relato después que usted me diga, me responda a la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué personal tiene usted para este centro de estudios? En general hablaba yo de 40 personas. Con todo y eso, no nos damos abasto. Porque mientras más respondemos peticiones, más surgen las peticiones adicionales y más se entiende que somos capaces de responder en tiempo y forma a todas ellas y más se generan expectativas cada vez más altas sobre nuestro trabajo y así. Si somos víctimas de nuestro propio éxito, pues yo estaré muy conforme. Y sin embargo es verdad que de repente es difícil poder presentarse ante cualquier foro y decir, bueno, somos 40 personas. Y uno, bueno, se genera la impresión de que no estamos haciendo nada si no se supiera esto. Una vez que se sabe esto, se podría generar la opinión contraria. Y eso es quizá lo que podría haber yo sembrado en todos ustedes, el hecho de que realmente se necesita mucho trabajo multitasking. Imagínense que para elaborar todos estos documentos, pues es un equipo de por ahí de 15, 16 personas. El resto están en la parte más bien operativa de los temas de diplomacia parlamentaria o de protocolo. Bueno, pues sí que se necesita mucho esfuerzo, ¿eh? Obviamente echamos mano de otras cosas, practicantes, convenios con otras instituciones, etcétera. Pero ese es el equipo. ¿Puedo hacer otro comentario? Me parece extraordinario porque nosotros decíamos allá en la dirección nuestra, cada vez que recibimos sus extraordinarios análisis de distintos tipos, porque si ustedes tienen distintos tipos de análisis, nosotros decíamos, esto tiene que ser un instituto muy grande, porque nosotros hemos hecho algo un poquito similar sin ser un centro de estudios, sino con el personal que tengo yo allí en la dirección, que la hemos dividido en 3. Una división multilateral, una división de asuntos bilaterales y una división de análisis e investigación internacional. Nosotros somos como 18, ¿no? Pero hacemos de todo. No es como ustedes que ese centro tiene esa gente dedicada exclusivamente, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho unos monitoreos internacionales muy parecidos a los que tú haces, pero mucho más concentrado. El monitoreo y no son investigaciones que solo lo lleva la división de investigaciones para trabajos específicos sobre temas que tienen que ver específicamente sobre Venezuela y los legisladores. Y los monitoreos para darle la información a los legisladores sobre la temática internacional. Así que entonces tenemos un monitoreo internacional que es que hacemos qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional
todas las semanas para informarle a todos los parlamentarios, a la Comisión de Política Exterior, pero a todos los parlamentarios qué ocurre a nivel internacional. Y claro, especies de tips, porque si no los diputados no tienen el tiempo de leerse toda la información, salvo en casos específicos. Luego tenemos un monitoreo sobre los organismos internacionales. Entonces, nos metemos todas las semanas para investigar las temáticas y todo lo relacionado a los organismos internacionales, OEA, Unión Europea, Parlasur, bueno, todos estos organismos internacionales que nosotros seguimos. Luego tenemos uno que es muy interesante, que nos metemos en los parlamentos de cada uno de los países latinoamericanos y europeos para saber sobre los temas legislativos. ¿Qué temas legislativos se están trabajando en cada uno de los países, de los parlamentos amigos nuestros, para luego pasarlo a los diputados y sepan los trabajos que están haciendo cada parlamento y los temas que ellos tengan trabajando similares, lograr tratar de homogeneizar esas legislaciones, que es el objetivo fundamental también del Parlatino, y nosotros contribuimos a eso. Y luego hacemos otra cosa, un monitoreo sobre los trabajos legislativos que se están haciendo en las distintas comisiones de nosotros, y esa la mandamos a los distintos congresos. Ustedes deben estar recibiendo, porque nosotros lo mandamos a los distintos congresos, cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo para poder hacer la interrelación legislativa entre Venezuela y los parlamentos amigos. ¿Alguien más quiere hacer? Sí, estaba Juan, ¿no? Gracias. Sí, la labor, realmente felicitaciones, la conocemos desde hace algún tiempo. Efectivamente, estamos en las redes sociales y diariamente nos llegan informes que son extremadamente útiles. El monitor electoral también, el monitor legislativo es muy útil en términos de legislación comparada. Ha sido también tremendamente importante el aporte del Gilberto Bosques para la participación del Senado en Coparem, en el Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, en el Observatorio de Migraciones de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, de manera que hay que destacar esta iniciativa. Como te digo, casi a diario nos alimentamos de ustedes, así que es una labor realmente encomiable. Así que muchas gracias, aprovechamos de dar las gracias. Gracias. Creo que Juan de Dios y después Mariano. Ok. No, muy cortito. Muchísimas gracias. Quiero simplemente decir que hay distintos modelos de organización. Ustedes tienen mucho personal y van a tener que incorporar más personal, atento a la demanda de los 128 senadores, pero me interesó particularmente la cuestión de la red de universidades y de sociedad civil, sobre todo. En nuestro caso, que estamos realmente reformulando la diplomacia parlamentaria, nosotros asistimos a nuestros parlamentarios, primero, con la fuente de la Cancillería, lo cual es muy útil porque recibimos unos informes excelentes que intervienen en todas las áreas de la Cancillería, pero la realidad es que son informes del Poder Ejecutivo. Entonces no tenemos producción propia, pero es excelente y tenemos un enlace parlamentario con unos informes de calidad absoluta de primer nivel. Segundo, tenemos nuestra propia información parlamentaria, pero que es interesante, pero no es tan actual, es más de antecedentes, pero no de producción de análisis. Y tercero, tenemos un área que en los GPA que pedimos los antecedentes del GPA, pero bueno, eso es simplemente la recopilación de las actividades propias de la Cámara. Pero no tenemos este tipo de organización, así que vamos a seguirla. Y lo último, me gustaría, el profesor Scholler, o sea que va a participar, asociar esto, por ejemplo, a cómo se organiza, por ejemplo, la oficina Llanón en tema de diplomacia parlamentaria, sino de ciencia y tecnología, atento al Bundestag, y él mismo está a cargo, entre otras cosas, del tema de ciencia y tecnología, que hay una asociación, ¿no?, en el estilo. Nosotros nos gusta el modelo, por ejemplo, inglés, que tiene el POST, que es el Parliamentary Office of Science and Technology, pues son 4 personas. Ya hemos tenido 2 veces a la titular, pero trabajan con una red
gigantesca, digamos, con todos los actores académicos, de ciencia, etcétera, del Reino Unido. Nosotros lo que queremos, no queremos producir más, tenemos casi 15.000 empleados en el Congreso, y entre las dos cámaras. Y el producto de los servicios y la calidad que tenemos no es del nivel de la cantidad de empleados que tenemos. Así que la idea nuestra es lograr mejoras tratando de ser lo más, racionalizar el presupuesto público lo más posible. Profesor Schoeller, por favor. Ja, vielen Dank. Ich kann mich insofern an die Vorredner und Kollegen anschließen, als ich vergleichbar schon der Präsentation aus Argentinien zu den Millenniumszielen finde, dass wir hier gerade aus Mexiko ein ganz spannendes Modell einer, wie soll ich es nennen, integrativen Organisation von internationaler Arbeit präsentiert bekommen haben. Und aus deutscher Sicht würde ich sagen, ja, wir haben mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im internationalen Bereich. Das wird nicht verwundern aufgrund der Tradition eines Parlaments in einem relativ reichen Land. Aber auf der anderen Seite kann ich auch zum Ausdruck bringen, dass ich schon ein bisschen neidisch bin, wenn ich jetzt auf diese Struktur schaue. Und ich habe bewusst den Begriff gewählt, integrative Form, in der diese Arbeit aufgebaut und entwickelt ist. Und Juan hat in seinem Beitrag gerade schon genau darauf aufmerksam gemacht. Wir verfügen über ähnliche Instrumente an verschiedenen Stellen, aber was ich hier wirklich ausgezeichnet gelungen finde, ist die Kombination der verschiedenen Aufgaben, die wir haben. Und da kommt auch ein Stück der Begriff des Neidischen her, sehe ich einfach, dass hier etwas gelungen ist, was wir sehr viel mühsamer organisieren müssen. Wir haben die verschiedenen gestern dargestellten internationalen Sekretariate und dann haben wir die Möglichkeit einer Zuarbeit aus dem Bereich unserer wissenschaftlichen Dienste für die internationale Arbeit und die Kommentierung von internationaler Politik und den Problemen, die dabei auftreten, aber es erfolgt überhaupt nicht in derselben systematischen Weise, wie es hier in Mexiko gemacht wird. Und es kommt etwas hinzu, wo ich auch große Vorteile in ihrer Struktur sehe, dass die Formen dann der Information nach innen wie nach außen ebenfalls aus einem Guss sind, aus einer Hand erfolgen. Wir haben natürlich auch einen großen Bereich von parlamentarischer Öffentlichkeitsarbeit, aber auch das wiederum ist angesiedelt in einer anderen Abteilung unseres Hauses und muss dann jeweils eben mühsam aufeinander abgestimmt werden, beantragt werden, ob man denn genau zu diesem Thema jetzt und womöglich sogar schnell eine bestimmte Information eben nach innen oder nach außen geben möchte, was hier, glaube ich, in sehr überschaubaren Binnenentscheidungsprozessen geregelt und entschieden werden kann. Also insofern nochmal, ich finde es ausgesprochen beeindruckend und nehme von diesem Forum eine Menge Anregungen mit nach Hause. Und ich habe aber eine Frage, die sich nun daran anschließt, weil man natürlich sofort darüber nachdenkt, wie könnte man eine solche sich neu präsentierende Struktur möglicherweise in unsere eigene Arbeit übernehmen und integrieren. Und ich sehe ein schwieriges Hindernis, was in der Frage, die Juan vorhin schon gestellt hat, ein Stück mit angelegt ist. Wir verfügen beileibe nicht über so viele Mitarbeiter wie der Kongress in Argentinien, aber immerhin für unser Parlament über 3000 Mitarbeiter in unserer Administration. Und die Mitarbeiterentwicklung in unserem Haus ist darauf angelegt, dass wir möglichst wenig Spezialisten ausbilden wollen.
was zugleich bedeutet, dass diejenigen, die in ihrer beruflichen Karriere dann Schritt für Schritt aufsteigen, die Möglichkeit bekommen sollen, es wird aber auch von ihnen umgekehrt gefordert, dass sie sich in verschiedenen Bereichen des Hauses und seiner Verwaltung bewähren, das Haus also insgesamt kennenlernen, also in einer gewissen Weise Generalisten werden, damit sie dann später auch Leitungsaufgaben in verschiedenen Funktionen übernehmen können. Und ein solches Institut, was Arturo uns jetzt hier präsentiert hat, ist natürlich stärker darauf angelegt, dass dort in einer gewissen Spezialisierung gearbeitet wird. Unsere Referentinnen und Referenten, die wir haben, sei es im wissenschaftlichen Bereich, sei es im internationalen Bereich, werden nach einer gewissen Zeit auch wieder wechseln müssen. Sie müssen dann in einen Ausschuss oder sie arbeiten im Bereich der Personalverwaltung oder. Und ich glaube, ein solches System hat auch Vorteile. Es hat nicht nur Vorteile, aber es hat auch Vorteile. Und wir müssen irgendwo abwägen, in welche Richtung wir dabei zielen. Und darauf habe ich noch keine Antwort, aber ich hätte sie gerne aus Mexiko. Danke. Mariano, por favor. Tengo que pensarlo. Sí, Bien. Comentario y una pregunta al final también, que en parte tiene que ver de otra manera con el tema de la organización y del reparto de funciones dentro de un ámbito, digamos, desde una mirada de un espacio que es fundamentalmente centro de estudio, digamos, no tiene la otra dimensión de gestión y de logística, etcétera, de operativo que se llama esto. Comentar en primer lugar que la Biblioteca del Congreso de Chile tiene varias comunalidades, o sea, cosas en común con esta experiencia. Es otra realidad en el sentido de que cumple otras funciones, además del centro de estudios vinculado fundamentalmente a la dimensión de diplomacia parlamentaria y política exterior. Es decir, tiene una dimensión legal, lo comentaba informalmente en varios momentos, tiene una dimensión legal que provee la ley actualizada a nivel nacional, tiene una dimensión bibliotecológica propiamente tal, tiene una dimensión informática bastante avanzada que tiene todo un proceso de digitalización y de desarrollo de proyectos de digitalización internos y de cara a la ciudadanía también. Y el área de asesoría tenemos una suerte de 40 personas más o menos, pero para atender a las comisiones parlamentarias y a la diplomacia parlamentaria y a otras necesidades de los parlamentarios que efectivamente son, cada uno de ellos pueden tener cierta necesidad de apoyo individuales, lo cual multiplica la demanda. Y efectivamente muchas veces estamos desbordados. El equipo que se dedica a los temas internacionales en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, somos unas 10 personas y bajando, porque en el último tiempo ha habido 2 o 3 bajas, por lo tanto un equipo relativamente chico. También la creación de esa asesoría, que tiene unos 15 años, se dio en un proceso general en la biblioteca, pero particularmente en la asesoría, a través de concursos públicos. También concursos públicos, generalmente el cuerpo profesional que hay son profesionales destacados, de mérito, con maestrías, con doctorados, etc. También en este caso, dentro de la propia biblioteca, se ha desarrollado en el último tiempo, y ahí hay un trabajo que fue, institucional y al mismo tiempo, paritario entre la institución y los sindicatos o las asociaciones de trabajadores, de generar un plan de capacitación de la biblioteca para sus funcionarios. Hay unos recursos que son bastante modestos, pero dentro de todo hay, necesidades estratégicas de los distintos departamentos, necesidades puntuales de algunos profesionales, etcétera, para intentar la actualización constante, etcétera. Todas esas dimensiones están. Lo que quiero preguntar, y que tiene que ver con esto, hace 2 años, por lo menos en el equipo de la sección estudios, que es donde radica el tema de diplomacia parlamentaria, que es el equipo del que yo participo, estamos buscando alternativas para generar un aspecto que se llama la prospectiva, la anticipación, que lo vinculo mucho con lo de análisis e investigación que tú planteas, aunque no está en principio acotado solo a política exterior, pero sí a los desafíos
y a los desafíos que, como estábamos comentando en este módulo, impactan en la agenda internacional, la mayoría de ellos también. Y también en cómo a los parlamentarios y a los nuevos parlamentarios hemos tenido una renovación política y generacional muy fuerte en el Congreso ahora, y también muchos de esos jóvenes vienen con un manejo tecnológico distinto, y también lo que requieren es distinto, y entonces el tema de las infografías y todo esto también le estábamos dando una vuelta. Pero el problema que nos encontramos para avanzar son los recursos humanos, la cantidad de recursos humanos. Entonces, y los tiempos. Por eso cuando veía que ustedes tienen dividido grupos que se dedican a ciertas áreas de diplomacia parlamentaria y grupos de análisis e investigación, estos son en principio excluyentes, o sea, son grupos distintos, porque nosotros lo que nos encontramos por el tamaño es que a veces son tiempos distintos. Los tiempos de la urgencia, de la agenda, de la reunión, del viaje, de repente te come el día a día, y lo otro necesita tiempos más largos de maduración del análisis, de la investigación, del contacto que también hemos estado explorando, sobre todo con universidades. En su momento tuvimos un convenio y colaboramos con el PNUD en un informe país que se hizo de desarrollo humano hace unos años, etc. Entonces, saber cómo hacen para compartimentalizar un poco esto, para permitir ese trabajo, aunque después haya un paso mutuo de un lado a otro. Bueno, si no hay otra pregunta, la respondo y pasamos al... bueno, quizá Jacqueline mejor para tratar de unificar todo en una sola respuesta. Una acotación súper corta. Cuando volvió la democracia en nuestro país, surgieron muchos institutos que tenían, digamos, respaldaban a ciertos partidos, como fue Libertad y Desarrollo, Libertad, etc., siglo XX, me parece, o siglo XXI, pero yo me he dado cuenta que en el tiempo han ido perdiendo el ímpetu que tuvieron inicialmente. Usted, en el caso de ustedes, ¿qué relación tienen? Hay institutos políticos, me imagino, que de los respectivos partidos, ¿qué relación tienen con ellos? Muy bien, pues muchas gracias. Desde luego, muchas gracias por encomiar el proyecto. Me devuelve la confianza en el trabajo que estamos haciendo y desde luego es una satisfacción importante. Aunque, obviamente, he omitido toda la parte tortuosa de tratar de generar esto, que ha costado muchísimo trabajo, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, bueno, tampoco es que haya sido como que de la noche a la mañana una varita mágica y apareció el centro. Pero comienzo con el tema de la especialización. Yo creo que el tema de la especialización es relativo, porque en buena medida la vasta mayoría de quienes estamos trabajando en el centro, alguna experiencia parlamentaria tenemos. No es que hayan surgido de un mundo completamente externo, y si acaso quienes surgieron de un mundo completamente externo tuvieron que pasar por cursos sobre derecho parlamentario, historia y funcionamiento del Congreso, y algunos incluso de técnica legislativa, porque mucho de lo que hace un área nueva en el centro, de la que no les he hablado demasiado, quizá después pueda hacerlo, es justamente este tema de armonización en legislación interna y apoyo a comisiones para temas altamente especializados de dictamen legislativo. Por tanto, obviamente que necesitan todos tener cierto conocimiento común sobre el Congreso y su funcionamiento, cierta experiencia común sobre comisiones. Algunos de ellos, es mi caso, hemos trabajado en distintas posiciones, tanto dentro de comisiones como de grupos parlamentarios, etcétera, y conocemos, digamos, el funcionamiento interno del Congreso, que tampoco es fácil aprenderlo a partir de un curso nada más, sino que es a partir de la práctica constante y el conocimiento de todos los entresijos, la panza, digamos, del animal. Entonces, eso, digamos que tampoco está peleado con una alta especialización académica de quienes forman parte de este equipo de investigadores, que efectivamente la mayoría tienen maestrías y doctorados, tanto en México como en el extranjero, y que profundizan sobre algunos temas. Concretamente, tenemos 4 expertos en Estados Unidos, en el Congreso americano, en política exterior estadounidense, etcétera. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es una necesidad continua, permanente, constante, cada vez más relevante para nosotros. Continúo con el tema recursos humanos, etcétera, cómo nos organizamos. La verdad es que el área de diplomacia y el área de análisis incluso estamos en lugares separados físicamente. Y por tanto eso es un problema.
porque eventualmente para unificar e integrar todo este trabajo tendrían que comunicarse más. Y sin embargo, una cosa es que estén en distintos edificios y otra cosa es que no se reúnan cada 3 días. Y eso es importante porque obviamente el compromiso de todos leer todo, no son las mismas personas, pero sin embargo tienen un perfil más o menos equiparable, forman parte del mismo grupo de trabajo y tienen reuniones cada 3 días. ¿Por qué? Porque es importante no desvincular este trabajo del otro y porque al final son 2 manos del mismo cuerpo. No se podría generar una estrategia de diplomacia parlamentaria propia y un posicionamiento propio en distintos foros y tal, si eso no va acompañado de, digamos, el respaldo a la hora de hacer un análisis o una investigación que provea de cierta evidencia para hacer ese posicionamiento. Entonces, la verdad es que ojalá en algún momento podamos estar en el mismo edificio. Esto tiene que ver con una remodelación, así que ojalá que pronto se acabe. Y terminado contigo, Mariano, el tema prospectiva y escenarios efectivamente nos preocupa muchísimo. Los primeros trabajos de construcción de escenarios fueron bastante hipotéticos y nos acusaron un poco de locura porque tenían que ver con un eventual imposible triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Vaya, pues creo que ganamos ahí algunos puntos. Empezamos a construir escenarios alrededor de eso y ahora la construcción de escenarios, por ejemplo, es en relación con la negociación o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más o menos ha habido 3 o 4 documentos en ese sentido, no todos son públicos, la verdad, porque algunos efectivamente solo tienen como cometido preparar a los legisladores en ese sentido. Ha cambiado tanto esa discusión que a lo mejor ya deberían ser públicos, pero en fin. Y en relación con los institutos políticos que preguntaba Jacqueline, pues es cierto, cada grupo parlamentario tiene el propio y cada partido tiene los suyos. Ellos hacen un trabajo distinto porque está en relación con las prioridades de la agenda legislativa de cada grupo. Pero efectivamente hay puntos de encuentro. Tenemos que tener comunicación constante con ellos. Cada grupo parlamentario tendrá 1 o 2 personas responsables de temas internacionales al interior de la bancada y es importante coordinar con ellos una serie de cosas porque nuestro trabajo tiene que ser útil para tirios y troyanos. Tiene que ser capaz de ubicarse en un espacio de neutralidad política para que cada quien, ahora sí los institutos políticos, las bancadas, construya sobre ellos los acentos relevantes. Saque del listado que nosotros podamos hacer los puntos centrales que van a utilizar a favor o en contra de cualquier asunto. Nuestra mayor satisfacción es ser capaces de darles herramientas a todos para tener un criterio propio y generar una opinión incluso antagónica. Es decir, que tengan instrumentos técnicos suficientes para conformar una opinión más o menos sólida alrededor de un punto que les preocupe. Y creo que hemos empezado a encontrar esa voz de neutralidad política muy necesaria. Por favor, Juan de Dios. Disculpen, simplemente para todos, para reflexionar sobre eso, que es sobre el uso de la información, no ya solo para los parlamentarios, que es a quienes está destinado, sino para gobiernos extranjeros. ¿Y por qué digo esto? Me sorprendió el número de 4 colaboradores, asesores, especialistas focalizados en Estados Unidos dentro del Gilberto Bosques. Nosotros desde aquí, junto con diputados de distintas bancadas, tenemos una relación con el Capitolio americano, con el Congressional Research Service, que vendría a ser el que concentra el trabajo también de proveer información y de elaborar análisis y papers en materia de diplomacia parlamentaria. Y tienen 4 personas, no para Argentina, tienen 4 personas para Brasil y Cono Sur, porque lo hacen en espejo al Departamento de Estado y nos gustaría que fuese Cono Sur o Argentina y Cono Sur, pero es Brasil y Cono Sur por el tamaño del imperio brasilero. Bueno, ella no se da para la aludida. Pero nos sorprendió y cuando les preguntamos las fuentes de información, no tenían fuentes de información excepto periodismo, por supuesto las leyes formales, los reglamentos. Entonces nosotros dijimos, nos gustaría, cuando tengamos un Gilberto Bosques, que nosotros enviar la información para que se nutran de la información oficial del Congreso, en temas parlamentarios por lo menos.
Entonces me parece que es muy importante entender el uso de la información no es solo para los parlamentarios, sino que estoy seguro que estos papers o documentos que hace Gilberto Bosques los estudian en muchos lugares, o sea que tiene un impacto muy fuerte en la política y en la imagen de México en el exterior, ¿no? Simplemente eso. Una acotación a lo que dice Juan respecto al tema en Chile y al un debate que ha habido en la biblioteca hace un tiempo, en el marco de la ley de transparencia, los informes que se elaboran y que se utilizan, sobre todo en las comisiones legislativas, deben ser públicos, en principio. Ahora, también hay productos que, por sus características, son reservados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que ustedes llaman líneas discursivas, que nosotros llamamos textos guiados, son de reserva permanente y son, es más, en ese sentido somos ghostwriters, o sea, pasan a ser propiedad del parlamentario. Entonces, efectivamente, eso no se puede transparentar. Y luego hay otro problema que a veces hay en el debate público en Chile y a veces en algunos académicos en particular muy connotados que han estado metidos asesorando y siendo, digamos, muy relevantes en el debate sobre la transparencia en Chile, hay un cierto desconocimiento del funcionamiento del entorno parlamentario y del tipo de trabajo que se hacen. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos puesto un disclaimer explicando que este trabajo no es un trabajo de tipo académico, que se hace en ciertos tiempos, con ciertos requisitos o requerimientos parlamentarios para cierta ocasión, porque en ocasiones, desde estos actores intelectuales, digamos, se pretende hacer una evaluación en términos, como si esto fuera un paper académico, y no lo es. Entonces también la publicidad y que sea disponible a la ciudadanía también requiere de las cautelas respecto a los contextos y a las reservas que algunos elementos, algunos productos. Bueno, pues adelante, por favor. Gracias, Arturo. Yo tal vez puedo sumar una experiencia, o sea, justamente del lado externo, como instituto político, como fundación política, que es, por ende, la Fundación Hansel. Tal vez habrán visto en el brochure que les dejamos ayer en la carpeta, que la Fundación Hansel no solamente cuenta con un departamento de cooperación internacional en el mundo, sino también con otros departamentos. Hay uno que se dedica a toda el área de formación política de alemanes, de la sociedad civil. Ahí también buscando siempre nuevos líderes políticos, por ende ayudando al partido al cual estamos cercanos, la Unión Social Cristiana de Baviera, encontrar nuevos talentos políticos, ¿no? Hay un área de becarios y hay un área sobre todo, y eso voy, que se llama The Academy. La academia es como una suerte de think tank que sí quiere asesorar a la política, quiere tener también cierta incidencia, impacto, si así se quiere decir, pero no están directamente hacia el Bundestag, porque por supuesto cuento con su servicio científico y ese siempre tiene que ser neutro, pero pasa por las bancadas, o sea, los grupos parlamentarios, por el partido político, pero sino sobre todo creo por el político, el legislador individual que acepta esa oferta, que se involucre y que entonces por ende ahí sí tome como referencia a todo lo que se produce de análisis que también hacemos y más allá también eventos, actividades, foros de diálogo sobre justamente temas obviamente que están en la agenda política y legislativa. Así que eso solamente como de afuera, como entonces el nombre de un actor en Alemania, Fundación Política, y que ahí también seguramente tenemos una tarea de asesoría en la misma Alemania y también hacia los legisladores. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Bueno, yo estoy encantado y podríamos seguir aquí mucho tiempo, sobre todo en mi función de presentador, pero también me confirió la Asamblea la función del moderador. Entonces toca el turno a un coffee break y yo les agradezco mucho sus comentarios. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Arturo Magaña Duplancher. Y antes del coffee break vamos a tomar una foto. Invitamos a las damas aquí presentes, por favor, a que tomen asiento en las sillas que han dispuesto para la fotografía. Y a los señores, por favor, de pie junto a las señoras. Gracias.